Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre el testamento. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote en nuestras redes sociales, principalmente nuestro número WhatsApp que aparece en pantalla, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También nos puedes seguir a través de nuestras cuentas oficiales, como lo es Facebook Senectud Radio, YouTube Senectud Radio, Spotify Senectud Radio y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. También nos puedes sintonizar a través de www.livemxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, el testamento, tengo el gusto de presentar al abogado Alan Manzano Delgado. Lick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Senectud. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias a todos por hacer esto posible y encantado de estar aquí con todo tu auditorio, listos para comenzar de lleno con este programa. Gracias, Lick. Pues bueno, principalmente agradecerte por tu disposición, sobre todo un tema que, bueno, precisamente en el mes del testamento, que fue septiembre o que es septiembre en México, estuvo con nosotros, bueno, el presidente actual del Colegio de Notarios de Jalisco, el abogado Natera. Y sobre todo, bueno, nos platicaba sobre esto, ¿no? Cómo se lleva el testamento, bueno, el precio, etcétera. Pero ahora que tú estás aquí con nosotros y porque nuevamente la gente no lo pidió y sobre todo es un tema que sigue en el avance, pues platícanos principalmente qué es un testamento. Adelante, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente a todos ustedes. Sí quisiera ser muy puntual y manejarme con palabras comunes, con palabras flexibles, debido a que a veces los abogados tendemos a ser muy técnicos y en la circunstancia de estas mismas palabras, pues la gente se confunde y a veces no comprende a cierto modo lo que se pretende, ¿no? Y en sí el testamento, en las palabras de tu servidor, es aquel acto unilateral en el cual una persona, previo a que pueda ocurrir un deceso, es decir, antes del fallecimiento, señala los bienes, derechos y obligaciones en los cuales quiere que se haga uso o destino para cuando suceda este percance, ¿no? Simple y sencillamente es señalar, designar a quién vamos a ceder o en su momento transmitir estos derechos y obligaciones, llámese cuestiones personales o patrimoniales, ya sea a familiares, amigos o incluso a instituciones públicas. Perfecto. ¿Qué nos pudieras platicar de cuál es la clasificación de los testamentos? Porque hemos escuchado que son testamentos o se dividen como ordinarios o extraordinarios, pero ¿qué nos puedes platicar al respecto de eso? Sí, conforme a la naturaleza y legislación del Código Civil de nuestro estado, incluso la entidad federal, tenemos esta clasificación, como tú bien mencionas, los tenemos en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son 4, el primero de ellos es el testamento público abierto, el segundo es el testamento público cerrado, el tercero tenemos que es el testamento hológrafo, aquel que se hace mediante puño y letra, y el cuarto es el testamento público simplificado. En el primero de ellos, en el público abierto, es cuando la persona o el de cuyus, que es así como se le menciona a esta persona que quiere ceder o transmitir los derechos después de la muerte, es quien acude ante la notaría pública de mayor confianza o de mayor cercanía, y en el cual ante un notario pues establece este señalamiento de bienes, ¿no? Por eso se le llama abierto, porque no necesita testigos para eso. El de testamento público cerrado es cuando la persona por circunstancias en el cual ya se encuentra ante esta instancia de lo que es el fallecimiento, pues señala los bienes a destinar, pero sí tiene que ser mediante 2 testigos y tiene que venir en un sobre cerrado en el cual debe de estar firmado en lo sucesivo cada una de las hojas, incluso el mismo sobre. Y el testamento hológrafo es aquel que señalamos o realizamos mediante puño
y letra, el cual se tiene que llevar ya sea a archivos de notarios, al archivo notarial o al registro público de comercio o de la propiedad, para que pueda tener su inscripción, ¿no? Y el último es el testamento público simplificado, en el cual también es ante un notario público, y ordinariamente, o lo tradicional, lo común, se realiza ante una notaria pública cuando se realizan los contratos de compraventa o una cesión de derechos patrimoniales. ¿Quiénes pueden testar, abogado? Porque también es la pregunta que a veces, muchas veces la gente, los que estamos a lo mejor en el medio, lo sabemos, ¿no? Podemos decir todo ciudadano mexicano mayor de edad, pues que en este caso son 18 años, pero ¿quiénes pueden testar y quiénes no pueden testar? Sí, ordinariamente la ley contempla en el Código Civil a aquellas personas que no gozan de la capacidad de ejercicio, de goce, es decir, que mantienen una tutela, es decir, que no están en posibilidades de poder hacer una herencia. Incluso sí es permisible que jóvenes de 16 años adelante ya puedan realizar esta transmisión de sus derechos, y aquellas personas que tengan una tutela dativa, es decir, que contemplen la cercanía de un tutor o de un curador, pues sí, desafortunadamente no pudieran realizar esta transmisión de derechos. Bien, tenemos ya participación de la gente. Te mando muchos saludos, Yasmín Lira, saludos al invitado, felicidades por el programa. Muchas gracias. Fernando Olvera te dice, si una persona muere sin testamento, ¿a quién le corresponden sus bienes si no tuvo hijos? Sí, es necesario que en lo sucesivo manifestemos ahora sí que el tronco común de la sucesión, ¿no? Y antes de eso sí quisiera mencionar que la sucesión como tal, además de bienes materiales, también es necesario contemplar ahí los derechos y obligaciones que pueda tener el de cuyos, ¿no? En dado caso de que no haya hijos, lo manifestamos conforme a la ley del Código Civil y Código Civil del Estado de Jalisco y el de la Federación, pasa a ascendente. Primero es descendiente, que viene siendo hijos. En dado caso de que no, sube a padres. Y en dado caso de que no contemplemos nuestros papás o no estén dentro de las posibilidades para heredar o ser sujetos a la sucesión, pasa a primos. Incluso la ley contempla hasta la línea en cuarto grado, que vienen siendo incluso hasta sobrinos. Perfecto. Ernesto Olvera te pregunta, si una persona muere sin testamento escrito, ¿cómo se comprueba que se le heredó a alguien? ¿Me la puedes repetir? Sí, si una persona muere sin testamento escrito, ¿cómo se comprueba que se le heredó a alguien? Sí, es importante que acudas a la notaría de tu mayor confianza o requieras los servicios de un abogado para que en lo sucesivo se realice una investigación o un estudio en el registro público de la propiedad o en el archivo notarial, para ver si en lo sucesivo el de cuyos realizó este testamento y que haya sido ya sea mediante puño y letra, como es el hológrafo, y ahí verificaremos si somos sujetos o los posibles herederos para obtener estos bienes, ¿no? En dado caso de que no sea así, es necesario acudir ante un juzgado en fuero común para interponer el juicio intestamentario, es decir, no testamento. Perfecto. Muchas veces también te quería comentar, abogado, que estás aquí presente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, a lo mejor está, sí, en la sierra, en el cerro, y de repente, bueno, es una persona que no alcanza a llegar a una notaría, o no hay un notario ahí del pueblo, pero sí hace su testamento o le toman huellas dactilares? ¿Ahí qué pasa en ese tipo de testamento? Lo importante, dijo, y sí quiero mencionártelo, en dado caso de que en lo sucesivo cualquier persona se encuentre en una circunstancia de esta naturaleza, es importante que siempre haya testigos, ¿no? Los testigos en este caso ayudan y abonan para dar fe y legalidad de este acuerdo unipersonal de la voluntad, es decir, de este manifiesto en el cual se van a transmitir estos bienes. Es importante que sí se encuentren ciertas personas para que den atento aviso a las autoridades administrativas y judiciales. En lo sucesivo decir, yo me tengo contemplado de que sí lo realizó, desafortunadamente ya estaba en una cuestión crítica de salud, pero me consta y advierto que sí estaba señalado, ¿no? Sí, aparte también, bueno, pues es muy común en las personas adultas mayores que son de pueblos o son de este tipo de regiones donde pues no alcanzan a llegar, y muchas veces, por ejemplo, pues bueno, salen estas circunstancias y a veces los mismos hijos pues quieren abusar, ¿no? de estos bienes. Bien. Cuando sabemos que, por ejemplo, hay un testamento, pero de repente suele pasar que llega
un familiar y dice, acá hay otro testamento que lo hizo mi papá en la notaría fulanita de tal. ¿Cuándo sabemos que puede existir otro testamento o sobre todo a cuál se le da validez? Ordinariamente sí, déjame comentarle a todo tu auditorio que los testamentos son revocables, es decir, que una vez yo en lo sucesivo, Alan Manzano, en estos momentos realiza un testamento y es público abierto, acudo a una notaría, realizo todos los trámites y gestiones conducentes para ello, y el día de mañana a lo mejor tuve alguna circunstancia o simple y sencillamente cambié de parecer y ya no quiero dejarle nada a mis hijos, digo, porque ordinariamente hoy sobre todo en los Estados Unidos, las personas o las grandes empresas dicen que ya no es momento para heredar a los hijos, ¿no? Simple y sencillamente que cada quien construya lo suyo. A lo que voy es de que puedo cambiarlo en el momento que así preceda, en dado caso de que ese primer testamento no haya sido inscrito, habría que revisar, como bien mencionamos al inicio del programa, que conste ante el registro público o ante el archivo de las notarías que esté debidamente inscrito. En dado caso de que sí haya estado inscrito, el que prevalece es el primero. Okay, siempre momento. El más actual o el más reciente. Sí, o en dado caso de que si el segundo también cuenta con un registro, entonces el primero deja de prevalecer. Si el segundo no es inscrito, prevalece el primero. Perfecto. Sobre todo esto llama mucho la atención porque, bueno, en el ámbito pericial, como tu servidor, que es perito en gerontología, claro, suele pasar muchísimo, que dicen, es que mi papá aparece que tiene muchos hijos, tuvo 20 hijos y resulta que la mitad y mitad tienen uno y tienen otro. Y luego dicen que en vida les heredó un terreno y después que les heredó el carro y que no sé qué. Y al final de cuentas no hay nada escrito, o al final de cuentas sí hay algo escrito, pero no, ahora sí es describiendo bien qué es para cada quien. Entonces, tenemos por aquí más preguntas, te mandan saludos. Marta Hernández dice, si un heredero muere antes de que muera el heredante, ¿cómo se maneja la herencia? Antes de que muera el heredante, pero ya hay una transmisión. Ok, perfecto. Aquí en este sentido, quien tiene derecho a la sucesión de esta cuestión son los hijos de quien murió. Uh-huh. O sea, si por ejemplo Juan realiza testamento y su hija es María, pero María fallece, entonces si María llegó a tener hijos, en su defecto Luis y Raúl, pues Luis y Raúl son sujetos a suceder la herencia del abuelo, ¿no? En este caso, sujetos a reclamar bienes, ¿no? Bien, te pregunta el doctor Víctor Ledesma, dice, ¿se pueden declarar dos cónyuges supértices en una herencia? Sí, y nos volvemos al mismo caso como mencionabas en el testamento de cuál tenía validez, ¿no? Habría que ver si está inscrito. Todo contempla con los requisitos de formalidad del testamento. En dado caso que los dos no hayan sido inscritos, prevalece el primero. Siempre el que tiene la mayor antigüedad es el que se manifiesta como la principal voluntad del testador. En dado caso de que no, habría que revisar las cuestiones de forma, revisar, como te bien menciono, en el registro público de la propiedad y en el archivo de notarías, en dado caso de que haya uno. Pero sí, claro, las dos se pueden manifestar y en lo sucesivo establecer que, como tú bien mencionabas, ¿no? Son 26 hijos y tuvo con 4, pues bueno, pues ambos tienen derecho a la sucesión. Claro, y sobre todo pues también esta parte de que te digo, bueno, ya tocaremos ahorita el contexto en otra pregunta que te voy a realizar, porque muchas veces también vemos, como decíamos, hay familias, o hasta 3 familias tuvo la misma persona y por eso luego viene este problema o este enfoque. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, déjenme comentarles, no lo mencioné al principio, por respeto a nuestro invitado y sobre todo para el inicio del tema, están viendo en pantalla estos obsequios que han estado, bueno, de invitados. Precisamente hoy en la mañana estuvo con nosotros la doctora Irma Velázquez, pero ya Alejandra Castañeda y sobre todo también el arte de curar quemaduras que vienen de Mundo Físico. Le mando un saludo a la licenciada Claudia, en el cual, bueno, nos están obsequiando este libro, Ale Castañeda, estos cilindros, y sobre todo también la doctora Irma el libro de hoy, que lleva de nombre Los Ángeles Olvidados. Sobre todo, bueno, yo ya hice una publicación en nuestras redes sociales, pero estén atentos porque el día de mañana vamos a describir y sobre todo vamos a explicar la dinámica para que ustedes sean acreedores a estos obsequios. De igual forma, también las personas que resulten ganadores, sí es importante que vengan ustedes personalmente, porque a los ganadores hacemos una dinámica especial en Senectur Radio para que sea todo confidencial y sobre todo también, pues bueno, sea ahora sí, pues bueno, tenga validez y sobre todo pues la gente se anime a participar. Entonces, muchísimas gracias, vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema del día, el testamento, y para eso se encuentra con nosotros el abogado Alan Manzano Delgado.
Estás escuchando Senectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. Estás escuchando Senectud. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Continuamos con más de Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando sobre el testamento y para eso se encuentra con nosotros el abogado Alan Manzano Delgado. Recordándote nuestras redes sociales, principalmente nuestro número WhatsApp que aparece en pantalla, que es el 332-540-5737. Y también nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales como Facebook, YouTube, Spotify y nuestra cuenta de Instagram como @Senectud Radio. Bien, mencionaba rápidamente que tenemos estos obsequios, bueno, por parte de nuestros invitados, pero sí hacer una aclaración que el día de mañana haremos la publicación oficial sobre cómo es la dinámica para adquirir estos premios, cortesía de Alejandra Castañeda, Mundo Físico y la doctora Charles Rodríguez, y también nuestra querida amiga, la doctora Irma Velázquez, que el día de hoy estuvo con nosotros con el tema, su libro, bueno, Los Ángeles Olvidados. Bien, licenciado, bueno, Lic, estamos retomando el tema. La verdad agradecemos mucho tu presencia y sobre todo también la participación de la gente que es muy muy interesada en este tema y sobre todo pues es muy importante saberlo. Bien, dice por acá que debe contener un testamento para que tenga validez si no se realizó ante un notario, la señora Alma Ruiz. Habría que ver cómo fue realizado este testamento, es decir, si es un puño, es el hológrafo, perdón, es mediante puño y letra y tiene que estar inscrito ante el archivo de notarios o en el registro público de la propiedad. Ordinariamente este tipo de testamentos, siempre los de cuyos, cuando están ante estas vicisitudes o circunstancias en las cuales desgraciadamente va a pasar este percance, se acercan con las personas que mayor confianza cuentan o tienen para señalarle lo que a su voluntad compete, ¿no? Desgraciadamente, a veces los de cuyos por circunstancias de desconocimiento o que no se acercan con una persona como abogado o notario para este tipo de cuestionamientos, pues hace permisible que algunos de los testamentos puedan ser nulos en cuanto a cuestiones relativas. Pero las principales características de un testamento es de que haya un señalamiento expreso de la voluntad, es decir, yo tengo 2 casas y las 2 casas en lo sucesivo quiero que queden para mis 2 hijos, uno para cada quien, ¿no? En lo importante de que haya testigos, es señalar que solamente 2 personas, 3 personas en el momento oportuno son las que pueden dar fe o legalidad de estas circunstancias, aunque mi prioridad para todo auditorio es mencionarles que es importante que sí se acercan a una notaría. La gran mayoría, o lo común, lo ordinario, mi estimado Enrique, es acudir ante el notario y realizar el testamento público abierto, porque simple y sencillamente al momento de estar ahí realizas un acto de fe, de autoridad, donde la manifestación de la voluntad en esos momentos surte sus efectos legales. Sí, y sobre todo esta parte como dice la pregunta, o sea,
bueno, ¿qué necesita sobre todo para que tenga validez y sobre todo si no se realiza ante un notario? Te hago esta pregunta porque siempre es muy común que la gente dice, no, es que mi papá un día en una cena me dijo que me heredaba el carro y me dijo que me heredaba la casa y que me heredaba un terreno, pero pues bueno, eso son como dicen palabras más, palabras menos, y sobre todo mientras no haya un documento legal escrito, firmado por él, donde esté heredando sus bienes, pues creo que es ahora sí todo nulo lo que se dijo, porque muchas veces se utiliza este término leak donde se dice que se heredan en vida y heredaron en vida. Pues no se hereda nada en vida más que, yo siempre lo he dicho y suena chusco, las enfermedades, porque obviamente las cosas bienes, los bienes inmuebles, los bienes muebles, pues simplemente tienen que ser, ahora sí, bajo un escrito, y como decías tú el ejemplo, yo ahorita Enrique Gallardo te digo, aquí están las llaves de mi carro, es tuyo, pero tú te lo llevas, yo lo puedo reportar como un robo, porque lo estoy reportando como, pues ahora sí, robado, prácticamente, y si me dicen, ¿le diste usted las llaves? No se las di, no, desapareció con mi carro. Entonces, son situaciones donde muchas veces la gente debe de estar muy en pie y tiene que estar muy atento a hacer las cosas legales. Bien, tenemos la siguiente pregunta. Berta Guzmán dice, ¿cómo puedo comprobar que un adulto mayor fue forzado a heredar algún bien? Habría que preguntarle si realmente hubo un testamento o no, pero quisiera abonar un poco a lo que señalaste hace unos momentos y quisiera externar dos cuestiones. Una, también existe una figura jurídica que se llama el legado. En el legado también consta similar al testamento, solamente que es sobre bienes en específicos. Es decir, Juanito Pérez tiene 2 casas y tiene un vehículo y tiene 3 hijos. Entonces, en esa expresión, en su testamento dice, ok, vamos a hacer una manifestación en el que la herencia universal se especifica, es decir, la casa queda para mi primer hijo, que es Luis, mi segundo casa va para mi hijo Raúl y el tercero para mi hijo Raúl. Entonces, no, ordinariamente los legados van en específico, que pueden ser autos, pueden ser colecciones, a lo mejor de alguna circunstancia como playeras deportivas, incluso libros, algún tiempo compartido, claro, algún departamento, o sea, ciertas circunstancias que sí van en lo puntual, ¿no? Y estos legados pueden ser a la persona que él así decida. Y otra cosa muy puntual que dijiste, mi estimado Enrique, es de que sí, definitivamente y concretamente no existe herencia en vida. Claro. La figura jurídica concreta es la donación. En la donación o cesión de derechos es donde se esconde esa figura popular que todas las personas en México y Latinoamérica mencionamos como la herencia en vida, ¿no? O sea, si tú realmente me quieres dejar tu automóvil, sí quisiera que en esos momentos pues, me firmaras una cesión de derechos, claro, y esa la podemos hacer de forma particular con puño y letra, y ante la firma de nuestro señor productor y alguien más pudiéramos darle fe y testimonio y validez, claro, a este documento, ¿no? Entonces, para que sí todo tu auditorio conozca que las donaciones es el llamado a la herencia en vida, ¿no? Sí, y sobre todo pues esta parte ya decíamos de, bueno, la gente lo dice, es muy común, pero aquí ya entra la parte que te explicaba ahorita fuera del aire, que la voy a explicar abiertamente. Por eso es importante también el peritaje en gerontología, que en qué consiste, bueno, en hacer una evaluación, primero que nada a la persona para ver si está bien de sus facultades mentales, sobre todo que no sufra algún tipo de maltrato, ya decíamos, maltrato financiero, maltrato psicológico, maltrato ahora sí físico, y también bueno esta parte del abuso sexual o ya sea la negligencia. Pero aunado a esto también es importante saber y preguntarle a ella qué es lo que también quiere heredar y si está dispuesta a heredar, porque a través de eso la gente a veces dice, es que a mí mi hijo ha venido y me ha querido golpear, me ha querido hasta casi asesinar si no le heredo o no le dejo algo en un bien. Pero cosa contraria, a veces hay hijos que le dicen a la mamá o le dicen a la persona, oye, ya estás muy grande, ya pues no, ya vas a morirte, no te vas a llevar nada, pues déjame a mí porque yo soy el que te cuido. Entonces el perito en gerontología también detecta este tipo de situación y sobre todo algo muy importante, que trabaja mucho de la mano o en conjunto también con los notarios para ver si la persona es apta o no es apta para llevar algún trámite jurídico, que dentro, que ahorita no lo vas a explicar, porque también es muy importante en un testamento la parte del estado de interdicción. Entonces sí es importante el saber y detectar bien que la persona, primero que nada, está bien en su sano juicio y sobre todo que no esté sufriendo algún tipo de maltrato, más que nada, principalmente físico, psicológico y sobre todo el financiero. Yo lo voy a compartir, la verdad, si me permites, Lick, pero yo ayer que estaba de guardia, porque yo trabajo en un hospital, ¿sí? Y lo voy a decir porque pues no tiene nada de malo, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y resulta que escuchaba a una persona que estaba atendiendo a su papá, y le decía, y hasta me constó porque yo estaba ahí ya, pues estaba sentado y escuché para no hacerles tan largo el cuento, pero le decía,
pues es que ya te vas a morir, ya estás grande, pues mejor porque no vendes tu casa para que te atiendas en particulares y sobre todo ya no estés pasando este tipo de problemas aquí en esta institución, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de violencia financiera, sobre todo, que a lo mejor muchos dirán, pues tiene razón, si tiene un bien o algo, pues puede ser que la persona se pueda atender por fuera, pero no es la razón, y más porque tú lo explicaste ahorita claramente, de los ascendientes, descendientes, y que también nuestro Código Civil lo marca muy claro, que los hijos están obligados a atender a los padres siempre y cuando hay una imposibilidad de trabajo o lleguen a la etapa senil. Entonces, tengan mucho cuidado, amable audiencia, que no se dejen llevar por estas situaciones, y sobre todo que, claro, si usted ve, conoce o padece usted algún tipo de maltrato, violencia o esta situación de que quiera hacer un testamento, pues acuda a los especialistas, y qué mejor con su servidor, Enrique Gallardo García, perito designado, experto en la materia de gerontología por el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Bien, licenciado, bueno, tenemos esta pregunta que te manda saludos Miguel Anaya, dice, ¿quién es el juez competente para declarar la validez de un testamento? Quisiera abordar algo a lo que mencionaste, mi estimado Enrique, y ser muy puntual que, bueno, en primer término, para descubrir realmente cuando un hijo ha tenido a lo mejor alguna alevosía de ventaja respecto a la voluntad del decuyus, ordinariamente creo que todas las personas estamos a veces inmiscuidos en el mismo tenor, y si quisieras alejarme un poquito de la cuestión legal y sobre todo en una cuestión más sustancial, más de día a día, en el de que fíjate que los hermanos, los hijos dan señales de ciertos comportamientos, actitudes y conductas cuando se acerca la hora del decuyus para cuestiones de designar a sus posibles herederos, ¿no? A quienes son sujetos de herencia. Entonces hay algunas periciales, incluso como tú mencionabas, la que tú decías, incluso hay periciales incluso de firma, si fue por sometimiento, la de grafoscopía, incluso para ver cuestiones de dictámenes periciales psicológicos, para verificar si realmente en su momento quien hereda o es sujeto de la herencia, ya sea universal o en específico, podemos detectar si realmente hubo una cuestión de esta naturaleza. Pero mi recomendación, ante todo, es de que realmente entre familiares, digo, y sí quiero abordar poquitos segundos en este tema ajeno al derecho, creo que es mucho mejor por la cuestión de cuestiones psicológicas sanas, el hecho de tener una cuestión en psicología y en cuestiones emocionales de paz. Porque hoy día la cuestión del testamento o las sucesiones intestamentarias llena los juzgados. Y tanto en el estado de Jalisco como en otras entidades, en materia familiar, cuando son demanda de alimentos o cuestiones de testamentos por la falta, o cuando incluso hay testamento, pero uno de los hermanos, hijos, primos, sobrinos está inconforme, pues tiene ese derecho mediante la acción de petición de herencia a ser sujeto a esta herencia. Y en este momento quien es sujeto, o bueno, quien tiene la competencia para dirimir cualquier controversia en temas de testamento, pues es un juez de primera instancia. Aquí en Guadalajara serían los juzgados familiares del primer partido judicial, que se encuentran en la ya tan mencionada ciudad judicial en periférico, ¿no? Pero ajeno a eso, mi estimado, yo sí quisiera abonar que es importante respetar primero la voluntad del decuyus, saber realmente cuáles son las manifestaciones de a quién quiere ceder y transmitir estos derechos personales y patrimoniales. Y segundo, que realmente los hijos, porque yo soy hijo también, afortunadamente cuento con mis padres, reconocer la voluntad del mismo, ¿no? Si realmente a mi hermana le otorgan la totalidad de su herencia, pues aceptarla y conducirnos con esa responsabilidad y madurez que goza, y así evitar un juicio largo, costoso, tedioso, y sobre todo que vulnera mucho la empatía y la cercanía con nuestros familiares. Claro, y sobre todo por eso es lo que decía aquí la persona Miguel Anaya, de quién era un juez competente para declarar una validez de un testamento. Entonces sí es importante lo que aclaras, quiénes son los de primera instancia y cómo se lleva a cabo. Bien, nos pregunta por acá la señora Griselda Larios, dice, ¿cuál es la diferencia entre el testamento público abierto y cerrado? Si no lo puedes corroborar a grandes rasgos. El testamento público abierto es cuando tú acudes ante una notaría, tal cual, no hay ningún inconveniente. Y en el testamento público cerrado es cuando tú lo realizas de forma privada, pero es necesario que tenga realización ante 3 testigos como máximo, y que en sucesivo cada una de las hojas o constancias en las cuales tú desempeñas o adviertes de tu última voluntad o deseo
que éstas vengan firmadas a puño y letra por ti, para que en lo sucesivo, cuando esté en este sobre cerrado, exponerlo ante la misma notaría o ante quien así decida el decuyus. Bien, dice, ¿en qué caso se puede instituir legados en los testamentos? Silvia Osegueda. En cualquiera, o sea, en lo sucesivo, si tú, por ejemplo, quieres realizar cierto destino de tus bienes a Enrique Gallardo y quieres dejarle tu automóvil, por ejemplo, a nuestro señor productor, lo puedes hacer sin ningún problema. Incluso el legado también lo puedes manifestar acudiendo de mutuo propio, o sea, de tu propia voluntad, ante un notario público. Bien, el licenciado Raúl Valencia te manda saludos y dice, ¿cuándo se puede declarar la inoficiosidad de un testamento? Habría que presentar estos argumentos y razonamientos jurídicos ante un juez de primera instancia. Quien lo determinaría en todo este caso sería una autoridad judicial. Bien, ¿en qué caso se puede impugnar un testamento? Sí, habría que cumplir ciertos requisitos, ya sea que este haya sido indebidamente, que el decuyus, sobre todo, pasa con las personas ya mayores. Digo, el testamento tiene sus efectos incluso adelante de los 16 años, que ya te puede permitir ceder o transmitir. De hecho, nosotros que estamos aquí en el programa, mi estimado, también podemos ya compartir nuestro testamento. Nadie tiene la vida comprada, creo que todos podemos padecer estos percances, pero sí tenemos que reunir los requisitos que establece el Código Civil de la Federación y del Estado de Jalisco, como puede ser perturbar la voluntad, que el decuyus no esté lúcido, que haya a lo mejor un sometimiento expreso por parte de los descendientes o ascendentes, o incluso que haya sido firmado mediante violencia, que a lo mejor tú pudieras ayudarnos en un momento determinado a expedir constancias, testimonios, o incluso mandar llamar a los posibles herederos o a los que hayan sido sujetos de herencia. Y antes de terminar con esto, mi estimado, sí quisiera mencionarles que en dado caso que en un momento determinado, por ejemplo, tu papá, tu mamá, no señale como posibles herederos a los 4 hermanos que, por ejemplo, integran una familia, o sí los señala, pero llega un hermano y dice, no, pues yo soy el mayor, yo la verdad cuidé a mis papás en las últimas instancias de su vida, y yo voy a hacer el juicio testamentario o intestamentario, dependiendo si hay o no documento que avale esa voluntad, ¿no? En dado caso, ordinariamente lo que te pide el trámite judicial cuando vas ante el juez de primera instancia es que gires oficios, claro, es decir, edictos, ¿no? Que hagas una publicación de edictos en el Diario Oficial del Estado de Jalisco o de la Federación en su momento, y en los periódicos de mayor circulación de la entidad, para que tenga este conocimiento. Aún así, en dado caso de que no le haya llegado mismo a tus 3 hermanos, ellos tienen derecho de presentar la acción de petición de herencia. Pero ojo, es importante mencionarle a toda tu audiencia que no tiene que permitir que esta acción prescriba. Es decir, una vez que se señale o se adjudique dicho testamento, puedes tú solucionar esta acción de petición de herencia no mayor a 10 años. Perfecto. Y hay algo que me gustaría mucho comentarte, haciendo la ampliación un poco de esta pregunta, a lo mejor va encaminada, pero por ejemplo, yo tengo a lo mejor menores de edad, hijos menores de edad, ¿sí? Y a lo mejor yo hago un testamento, pero los dejo fuera de mi testamento. ¿Hay que puede proceder? Porque se sabe que pues se tienen que asegurar los alimentos precisamente a los menores de edad. ¿Qué procede ahí o cómo es? Sí, habría que revisar juicio, si la cónyuge superstite es la que señala la sucesión, o sea, señala el ser sujetos de esta herencia debido a los menores de edad. La Ley General de los Menores siempre protege y cuidará y velará y custodiará del interés superior de los menores, es decir, que no podrá en riesgo el sano crecimiento, desarrollo de los menores. Entonces, quien tenga la tutela de estos menores, ya sea la cónyuge superstite o algún pariente muy allegado al decuyus, podrá señalar mediante a este juez de primera instancia los requerimientos para hacerle señalamiento de que esa masa hereditaria tiene sujeción de derechos a los menores. Sí, bajo tu experiencia, ¿te ha tocado llevar algún asunto o litigar un asunto referente a esto, que por ejemplo la persona hace su testamento, muere y resulta que dejó a los hijos pues en el abandono?
En cuanto a menores de edad, no me ha tocado ninguna circunstancia de esa, porque ordinariamente lo que tratamos nosotros en nuestro corporativo es llegar a métodos alternos. Afortunadamente ya contamos con estas alternativas y lo que hacemos es realmente tener un acercamiento con todos los posibles sujetos a la masa hereditaria para llegar y tener un acercamiento, ¿no? Y manifestar los testimonios de todos los hijos o incluso de los nietos o de los sobrinos, primos del decuyos, para poder llegar a un arreglo, ¿no? Y es bien conocido y hasta es algo curioso. En redes sociales ustedes recordarán que salió días anteriores un abogado con un expediente de casi 4,000 hojas, ¿no? Entonces nunca se pudo resolver ese asunto ante el juez de primera instancia y llegaron los nietos y en 2 semanas arreglaron todos los bienes del abuelo. Así es. Bien, tenemos acá otra pregunta de la señora Mireya Lara. Dice, en caso de una herencia, ¿se puede apoyar uno de la justicia alternativa? Porque también es... Sí, era lo que precisamente estábamos hablando, ¿no? Lo importante es llegarnos a tener acuerdos y arreglos, porque ordinariamente cuando la masa hereditaria en un intestamentario no se señala en específico los bienes del decuyus, casualmente todos los hijos o los nietos, en dado caso de que haya fallecido uno de los hijos, pues tienden a pedirlo todo. Desafortunadamente no llegan y hacen como un informe en específico al juez respecto de los bienes que son, pero ordinariamente los jueces ya tienen estas prácticas bien determinadas y bien correspondidas, en el que la masa hereditaria siempre la divide en las partes proporcionales de los hijos que se encuentran aún con vida, y en dado caso que no, pues a los nietos del decuyos es cuando se hace ya la adjudicación correctamente. Bien, algo que mencionabas al principio de la entrevista, entonces, en México actualmente, sí, como decías tú, es la voluntad de la persona, entonces se puede heredar a quien tú quieras, ¿verdad? Total, de momento solamente animales no. Ok, pero se está comprobado o está escrito que tiene que ser a la persona que tú quieras, o decías que también hasta instituciones públicas, ¿no? Las instituciones públicas, mi ONG. estimado, sí, claro que sí, entran ya cuando en tu grado parental hasta 4º grado no exista nadie realmente que venga a reclamar tu masa hereditaria, ya pudiera corresponderle a una institución pública, obviamente determinada mediante una autoridad judicial, ¿no? Llámese el juez. Bien, ¿qué nos podías platicar nada más como un avance del mes del testamento? Es en septiembre, pero ¿qué puedes invitar a la gente, a la amable audiencia que ha participado bastante, sobre invitarlos a que hagan el testamento? Sí, quisiera ser muy puntual, mi estimado Enrique, y gracias por el espacio y la oportunidad de mencionar lo siguiente. Creo que es importante que todas las personas, aunado a tener un testamento, realizar el mismo, dependiendo de las circunstancias en las cuales nos podamos estar suscitados, y eso ya nos pasó con la pandemia que percibimos hace unos años atrás, que fue muy dolorosa para todos, es de que la cultura jurídica se tiene que fomentar, no solamente en cuestiones de testamento, también debemos ser prácticos de tener pues un abogado de confianza, un abogado que nos permita hablar con total transparencia y honestidad y mencionar realmente los costos y gastos que implican algunos trámites tanto burocráticos como administrativos, judiciales, incluso hasta fiscales, que permitan tener un desarrollo pleno para las personas y para las empresas y para las instituciones públicas. Creo que hoy día sí es importante tener de la mano a un abogado de confianza que te pueda extender, por ejemplo, en lo económico con una cuestión del testamento. Es de que ordinariamente el mes de septiembre y octubre, las entidades federativas, porque es un mandamiento federal, puedes acudir con tu notario de cabecera o tu notario de mayor confianza o el que así en su momento te recomienden, y tiene un costo aproximadamente anteriormente estaba entre 1,800 y 1,900 pesos dependiendo la entidad, pero yo sí lo recomiendo ampliamente, porque con eso evitarías muchos conflictos, muchas circunstancias que pudieran vulnerar la empatía y las relaciones familiares en un núcleo, ¿no? Y eso desafortunadamente se padece en los juzgados familiares, y quienes nos acompañan día a día como abogados ante una instancia judicial de lo familiar, nos percatamos que son los temas que generan mayor desgaste social, y que creo que antes de implementar algunas cuestiones de políticas públicas y quienes las instituciones gubernamentales son las principales en realizar esto, creo que sí es importante indagar un poquito ahorita en nuestro código civil e incluso generar nuestro código familiar, que hay un mandamiento federal en el que después del 2025 es necesario que todas las entidades se sujeten a un código nacional de procedimientos familiares o un código civil familiar, para que la ley sea flexible, para que todas estas cuestiones y trámites sean suficientemente rápidas, como bien dice el mandamiento de la Constitución, pronta, rápida y expedita, porque si bien es cierto los trámites burocráticos
amigo, no permiten que el derecho fluya. Y a veces es lo que pasa, de que cuando ya señalas la palabra abogado, justicia, juez o juzgador, le tienen un cierto repudio. Entonces yo sí sugeriría que seamos conscientes, humanos, de que hoy las prácticas legales y la cultura jurídica, así como la cultura financiera y nutricional, es un pan de cada día. Bien, Brenda Hernández dice, en un intestado, si uno de los hijos falleció, ¿los nietos pueden reclamar herencia? Sí, claro que sí, siempre y cuando no haya más hijos que sean sujetos de la herencia. Perfecto, y también que sean menores de edad, mayores de edad. No importa que sean menores de edad, digo, obviamente mediante el cónyuge supérstite o el padre de ellos o el tutor, pueden acompañarlos ante un juez de primera instancia para que les señale la proporción que les corresponda, o incluso ser sujetos a la total masa hereditaria. Algo que te mencionaba, por ejemplo, que nos puedes platicar así brevemente sobre lo que se le llama o denomina un estado de interdicción. El estado de interdicción se viene de dos cosas. La primera de ellas es cuando un juez, bueno, en sí en realidad quien lo determina es un juez, y eso se hace mediante un trámite judicial, mediante la jurisdicción voluntaria, en el cual señalas que una persona no puede obtener la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que todos tenemos para poder realizar nuestras actividades a diario, y la de ejercicio es la que ya te surte efectos legales, como tramitar tu credencial de lector, como comprar un automóvil, comprar una casa. El estado de interdicción menciona que hay una persona que desafortunadamente por sus cuestiones, en cuestiones físicas y de la psique, no puede asumir por sí mismos, con su propia responsabilidad, con su propia persona, y ser sujeto a transmitir derechos y obligaciones ante las demás que sí lo estén en condiciones de ello. Perfecto, ¿qué nos puedes platicar? Porque también la amable audiencia te está siguiendo, te ha participado y te va a seguir a través de esta información tan valiosa que has otorgado, pero ¿qué nos puedes platicar sobre tus podcasts y en qué se dedica cada uno para que te sigan también? Sí, quisiera comentarles a todos, y gracias por el espacio nuevamente, mi estimado, que hoy día contamos con una plataforma legal en la cual ustedes pueden ingresar a ella, que se llama fita.com.mx, en el cual constamos de una hermandad y colaboración con diversos abogados para cualquier materia que ustedes tengan un dolor o una inquietud, y pueda ser posible tener esta solución pronta, inmediata, y que no es necesario que ustedes acudan a un lugar en específico para recibir esta consulta. Nosotros iniciamos con este proyecto ya alrededor de 4 años, en el cual ha sido muy benéfico para todos quienes los han utilizado, debido a que nos percatamos, mi estimado, de que ordinariamente no todos los trámites y controversias legales tienen que ser sujetas a un juez de primera instancia o a un juzgado federal, o incluso ante fiscalía, o otras cuestiones ya sea agrarias, penales, fiscales que requieran, o tribunales administrativos, ya que en lo sucesivo, mediante la consulta, podemos diagnosticar brevemente, en un tiempo no mayor a 30 minutos, qué es lo que realmente le duele a nuestros usuarios y a las personas. Y con ello generamos también un podcast que se llama Fit Masters, el cual está en todas las plataformas, en la cual otorgamos contenido de valor y fomentamos dos cosas muy primordiales y precursores que nosotros queremos fomentar para todos ustedes. La primera de ellas es la cultura jurídica. Como bien es cierto, en horas atrás estuviste con nosotros hablando de geriatría. Y la segunda es la cultura empresarial o las finanzas personales y corporativas, porque en dado caso de que en nuestras actividades, tanto personales como en las que interactuamos con otras, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra profesión, pues siempre surgen estos cuestionamientos de cómo destinar ciertas conductas o actitudes o simplemente circunstancias de vida, ¿no? Claro. Desde el momento en que tú tienes un percance en automóvil, cómo llamarle al ajustador, saber si mi seguro cuenta con cierta prestación, mi póliza, mi prima, y hablarle al abogado, no me quieren pagar, él tuvo la culpa, yo la tuve, o sea, todo este tipo de ingredientes que por eso las platicamos ahí en nuestro podcast. Bien, ¿cómo te pueden entonces seguir nuevamente a través de las redes sociales, Instagram, YouTube, que es donde transmites, Facebook, todo? Adelante, puedes decirlo. Sí, para cuestiones de consultas legales estamos como www.fitapp.com.mx, y en Facebook estamos como FitApp, y en Instagram también estamos como FitApp. Y en nuestro podcast, para recibir todo este contenido de valor, estamos como Fit Masters, tanto en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Perfecto, y ahí pueden encontrar entrevistas, bueno, que ya existe, bueno, hace un par de horas estuve con él platicando, pero bueno, ahí está también el magistrado Espinosa Licón, también está el magistrado, bueno, decías de Yucatán, o alguien de Yucatán, y bueno, varias personalidades
para que ustedes, bueno, lo sigan y sobre todo pues también compartan su contenido, ya que es un contenido muy valioso. Bien, bueno, pues estamos en conclusiones ya del programa. ¿Qué nos puedes regalar, o bueno, como conclusión, e invitar nuevamente a que la gente pues haga su testamento y no deje pasar esta situación? Yo quiero hacer una estimación a tu programa y a toda tu audiencia debido a que este tipo de espacios y foros deben de hacerse con mayor continuidad, de mayor seguimiento, en la cual aplaudo y agradezco mucho la invitación y la participación. Y quisiera externar que por el hecho de estar aquí con ustedes, las primeras 5 o los 5 mensajes de vía WhatsApp o por redes sociales en el cual requieran una consulta del testamento o cualquier otra índole legal serán sin costo. Okay. Estaremos en la mejor disposición de ayudar a todo tu oidor, a toda tu audiencia, perdón. Y serían las primeras 5, mi estimado. Bien, entonces nada más ayúdanos como lo hacemos con todos los invitados. ¿Cómo quieres que sea la dinámica? Me pasas una imagen, lo publico en mis redes. ¿Quieres que ponga una foto tuya con las redes? ¿Tú cómo quieres llevarla esta dinámica? Sí, me gustaría que sea una imagen en la cual tú publicas en tus redes para que sepa que pues de aquí son los que te escucharon, ¿no? Para acreditar que... Porque te vamos a etiquetar también. Claro, no, pero yo con gusto. Sí, entonces las primeras 5 personas que se comuniquen con él vía WhatsApp o vía por Senectud Radio o por, que nada más mencionen que escucharon el programa de Senectud Radio, van a tener esta asesoría legal gratuita. Bien, pues muchas gracias, Lick, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Te agradecemos también, bueno, tu tiempo. Hace un par de horas que estuvimos aquí grabando un podcast y sobre todo también pues que esta es tu casa y que pues no sea la primera ni última vez que nos acompañes. Claro que sí, ya que ya viste que la amable audiencia se pone ahora sí con todo, se pone la del Puebla, dirían por ahí muy coloquialmente, y este tipo de temas es lo que a ellos les encanta, les fascina, porque cada día pues bueno, hay más personas adultos mayores y sobre todo no más característico de adultos mayores, pues creo que cada persona también tiene que estar preparada, porque es parte del envejecimiento también, o de llegar a la etapa de la vejez, en hacer un testamento. Entonces, muchísimas gracias en verdad de todo corazón, y bueno, hacemos la entrega de tu reconocimiento. La Asociación Nacional de Locutores de México AC otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Alan Manzano Delgado por haber participado en el programa Senectud con el tema testamento. Viene la firma de nuestro productor Héctor Yamir Hernández Vallejo y tu servidor Enrique Gallardo García, conductor del programa. Esto es para ti. Muchísimas gracias a todos, la pasé muy bien y espero que cualquier comentario o circunstancia que hayan visto aquí les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Gracias Lick por todo, estamos a tus órdenes. Y pues bueno, nuevamente voy a reiterar la cortesía de nuestro invitado, a pesar de que no es algo que tengan que ganar físicamente, pero sí se gana a lo mejor en el conocimiento y también en el trabajo para él. Lo van a seguir en redes sociales. Bueno, yo voy a hacer una publicación, voy a poner sus redes sociales, pero las primeras 5 personas que digan escuché el programa en Senectud Radio al licenciado Alan Manzano o a Fitmaster, como lo quieran mencionar, van a tener esta asesoría legal gratuita. Entonces, muchas gracias, Lick, por todo, y pues bueno, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos, un placer haber estado con ustedes. Bien, agradecemos mucho la presencia del abogado Alan Manzano Delgado. Él nos habló del testamento y yo les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. La próxima semana nos acompaña la licenciada Claudia Blaza Cibreán Salas. Ella es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de la sección 19, así que no se lo pierdan. Ella nos va a platicar, bueno, qué hace el ISSSTE, qué hace el sindicato en este sentido, y sobre todo todas las preguntas, sugerencias o comentarios, pues ella estará aquí presente para aclarar, porque no todo, lo voy a hacer extenso este comentario, no todo es política, sino simplemente lo que ella quiere impartirnos o va a venir a impartirnos es esto: los préstamos, cómo llevar a cabo un procedimiento, los trámites, bueno, un sinfín de cosas, pero agradecemos mucho la presencia que esté con nosotros la licenciada Claudia Blaza Cibreán Salas. Ella es la secretaria general del ISSSTE, sección 19, el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, sección 19. Y pues bueno, agradecemos mucho a Yamil Vallejo, que estuvo en la producción de este programa. Les recuerdo que Senectud es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y por las tardes en nuestros programas especiales vespertinos. No se despeguen de nuestras redes sociales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Y también, como decíamos al principio del programa y durante todo el programa, esta dinámica que vamos a llevar ya el día de mañana de cómo ganar también este tipo de regalos que nos han otorgado, bueno, nuestros invitados. Lo reitero nuevamente, tenemos en este lado, a ver, aquí voy, a este lado tenemos
tenemos el libro Los Ángeles Olvidados, cortesía de nuestra invitada, la doctora Irma Velázquez, que estuvo con nosotros hoy en la mañana. Tenemos Los Cilindros de nuestra amiga Alejandra Castañeda, que ella en ese preciso momento nos habló del duelo en las personas adultas mayores. Y el último, por parte también de nuestros queridos amigos de Mundo Físico, la licenciada Claudia, y sobre todo también la doctora Charles Rodríguez, la doctora Gabriela Charles Rodríguez, autora de este programa. Y no se diga, se suma más a nuestro amigo aquí, el licenciado Alan Manzano Delgado, que nuevamente ya decíamos que va a ser la cortesía. Repítanos, Lick, por favor. Para sí, a todas las primeras 5 personas en las cuales digan que vieron este programa serán acreedores a una asesoría legal de cualquier materia que ellos así requieran, sin costo alguno. Sí, y también, se me estaba olvidando, gracias Yamit por la aclaración, también el día de mañana ya voy a publicar sobre el Colegio de Odontólogos de Jalisco, donde ellos a través de Insignia Dental nos están regalando 2 cortesías en higiene bucal. Entonces, muchas gracias de todo corazón a todos los que han participado y han sido parte de este proyecto de Senectud Radio. Y también quiero mandar un cordial saludo a todo el departamento de comunicación social, ahí al licenciado Carlos Eduardo Martínez Villaseñor, al licenciado Pablo Lemus Navarro, que próximamente pues estaremos con él ahí platicando y charlando de estos temas de envejecimiento, porque nos acaban de dar la gran noticia de que quieren participar. Entonces, muchísimas gracias, en verdad, de todo corazón, Enrique Gallardo García, su servidor, y pues bueno, no se despeguen de Senectud, porque cada día estará más interesante. Muchas gracias y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.